Muy buenos días. Agradecemos mucho la paciencia que han tenido para acompañarnos este día. Hemos querido iniciar esta conferencia con la transmisión en vivo del mensaje y de la bendición de su santidad, el Papa Francisco. Mi nombre es Héctor Sampieri, soy director de la sede Ciudad de México del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II. En compañía de la Universidad Anáhuac, les damos la más cordial bienvenida a esta mañana, donde estaremos trabajando esta conferencia sobre cómo entender las emociones para enfrentar la vida y sus dificultades. Sin mayor preámbulo, quisiera únicamente plantearles cómo estaremos trabajando esta sesión, donde estaremos nosotros teniendo la exposición a cargo de nuestra ponente invitada y posteriormente tendremos un espacio de reflexión con algunas preguntas. Para poder organizar las preguntas, voy a pedirle a los asistentes que sean tan amables a través de la función de chat que tiene el programa que estamos utilizando, que puedan hacerme llegar sus preguntas y sus inquietudes para que su servidor las registre y que podamos darles respuesta a la mayor cantidad de ellas al finalizar nuestra sesión. Es para mí un gusto enorme poder presentar a nuestra ponente del día de hoy. Nuestra ponente, la maestra Joy Duac Camargo, cuya preparación en términos de psicología y de psicoterapia nos parece muy conveniente para este momento. Permítanme nada más revisar un extracto para poder darle la palabra. Ella estudió la licenciatura en psicología en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente estudió las siguientes especialidades en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, Orientación y Desarrollo Humano, psicoterapia Gestalt, trabajo con sueños, trabajo con grupos. Tiene una maestría en sensibilización educativa con orientación Gestalt y estudió un entrenamiento en psicoterapia existencial en el Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Recientemente, la Universidad de Anáhuac Campus Norte ha tomado algunos diplomados. Es colaboradora de diversas instituciones educativas, profesora del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II desde hace más de 7 años, colabora también en nuestro centro de acompañamiento familiar, empezó también a trabajar y a colaborar con Reparare. Además de la docencia, se dedica a impartir psicoterapia individual a alumnos, a personas adultas desde hace 19 años, es casada y es madre de 2 hijos. Maestra Joy, un gusto que nos acompañe y le cedemos la palabra para la exposición de hoy. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias, Héctor, por tu amable presentación. ¿Me escuchan? Sí, Ok, perfecto. Bueno, pues con los corazones abiertos y llenos de esperanza, después de haber recibido la bendición papal, eh, vamos a empezar esta plática. ¿Por qué considero que es importante hablar de emociones? Porque las emociones son parte de nuestra vida. Las emociones tienen una función de supervivencia, pero también de desarrollo. Y es importante saber que no hay emociones ni buenas ni malas, simplemente son. Eh, Antes de poner la presentación, quiero darles una pequeña introducción para darles un panorama general de lo que les voy a platicar. Quiero empezar con una frase que dice, la conexión humana sana. Y aquí quiero citar a una autora que se llama Brené Brown. Se las recomiendo ampliamente. Ella habla mucho de empatía, de vulnerabilidad y de temas relacionados con ello. Y bueno, esta autora dice que dentro de la conexión es importante sentirse escuchado, validado y valorado por los demás. Y también es a través de las emociones que nos vinculamos con los demás. De ahí su importancia. Otro punto importante es que justamente la mayoría de los problemas interpersonales tienen que ver con el manejo de emociones. A todos de una u otra manera nos toca. ¿Por qué? Porque es algo que no se nos enseñó. Es algo que por lo general aprendemos de manera empírica a través de ensayo y error. Cuando llegan pacientes a mi consultorio, la mayor parte de sus problemas tienen que ver con ello. Ahora, ¿cómo podría? Hay muchas definiciones sobre emociones. Yo sé que es un tema
que para muchos puede ser conocido, que no es la primera vez que escuchen del tema. Y aquí lo importante pues es a todo eso que ya saben, vamos a sumar en vez de restar. ¿Sí? Entonces, bueno, yo voy a basarme en diversos autores. Una de ellas es Luz María Peniche, de la cual les recomiendo ampliamente un libro que se llama Entender las emociones. También voy a tomar de mi presentación lo que aprendí en mi formación como terapeuta, de la doctora Miriam Muñoz, y pues también de mi trabajo con pacientes y todas las personas significativas con las que he tenido la bendición de coincidir. Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones son respuestas físicas y psicológicas ante eventos reales o imaginados. Estas emociones pueden organizar o desorganizar nuestra conducta. Y aquí es donde entra un componente de la inteligencia emocional, que es la regulación emocional. Para hablarles de esto, quiero introducirles un modelo que presenta el doctor Dan Siegel. Él también se los van a poner al final. Tiene varios libros, entre ellos está El cerebro del niño, y pueden ver la explicación del modelo de la mente de Dan Siegel a través de la palma de la mano. Se los voy a ejemplificar ahorita para poderles explicar el concepto de regulación emocional. Aquí tenemos la mano. Esta parte de aquí es el tallo cerebral y la espina, que le llaman el cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque aquí están las funciones que corresponden más a la supervivencia. Posteriormente, esta parte de aquí es el sistema límbico. El sistema límbico está conformado, entre otros componentes, por la amígdala, el hipotálamo, el círculo cingulado, el hipocampo, etc. El sistema límbico le llaman el cerebro cavernícola. Aquí es donde es el encargado de las emociones, de los deseos, de las memorias y de nuestras conductas más arbitrarias. Posteriormente viene la corteza cerebral, en especial el lóbulo prefrontal. La presentación ahorita la pongo. Primero quiero empezar con esta introducción. Esta es la corteza prefrontal, que digamos es la parte más evolucionada y más inteligente de nuestros cerebros. ¿Qué sucede cuando llega una emoción que nos invade? Ahorita que les platicaba que las emociones pueden organizar o desorganizar nuestra conducta. ¿Cuándo se desorganiza nuestra conducta? Se desorganiza cuando llegan emociones que son tan intensas que no podemos procesar. Y en este no poderlas procesar pueden pasar dos cosas, o pueden invadirnos, rebasarnos y llegar a hacer cosas de las que después nos arrepentimos o llegamos a inhibirlas. Entonces, aquí está el sistema límbico, que es el encargado de las emociones, y puede pasar ante un evento que nos rebase, que no conecte esta parte. Esto se llama cerrar la tapa. Por eso es importante conectar la parte de la corteza cerebral con el sistema límbico. De todas formas, más adelante les voy a hablar de esto. Bueno, en este asunto de que nadie nos enseña a gestionar nuestras emociones, es importante comentarles que las emociones tienen tres componentes. Tienen un componente físico, un componente psicológico y un componente conductual. El componente físico: llega un estímulo que activa nuestro cerebro. El cerebro empieza a secretar sustancias que nos preparan para dos opciones: o pelear o huir, lo que se conoce como fight or flight. Imagínense que ahorita tiembla, entonces sentimos el movimiento, o un incendio, nos llega un olor a humo, bueno, nos llega el humo, un olor a fuego, entonces automáticamente nuestro cerebro nos prepara para ello. Cuando es una situación que podemos afrontar, peleamos. Y cuando es una situación que no vamos a poder afrontar, huimos. Entonces, este es el componente fisiológico. Ahora, ¿cuál es el componente psicológico de las emociones? El componente psicológico son los significados que nosotros le damos a aquello que nos pasa. Y aquí es muy importante el componente aprendizaje. Por eso los bebés, niños chiquitos, no tienen
esa capacidad porque no tienen esa experiencia previa y por eso nos toca a nosotros como papás regularlos y enseñarlos a manejar sus emociones. Y el tercer componente de las emociones es el componente conductual, que aquí es cuando después de saber lo que me pasa, elijo actuar o no. Los niños generalmente actúan sus emociones. Como adultos y a través de adquirir habilidades de autorregulación, podemos actuar o no según como sea pertinente. Eh, Leí algo que me mandaron una vez que decía, podemos elegir reaccionar o relacionarnos. Y ahí está otra vez esta conexión que les comentaba. O sea, que no se desconecte nuestra parte más inteligente, que es la corteza cerebral, con el sistema límbico. También es importante saber que nuestras emociones son, cumplen un ciclo, esto es, tienen un inicio, tienen un clímax y tienen un final. ¿A qué me refiero con esto? A que las emociones es importante dejarlas fluir, hay que vivirlas y muchas veces ante situaciones de duelo, situaciones dolorosas, no las queremos vivir porque no queremos atravesar esa situación y creemos que al no vivirlas van a desaparecer, se van a diluir, se van a borrar y no es así. Esas emociones es como si se enterraran vivas y después en algún momento pueden salir de una forma desproporcionada. Entonces es importante esto, saber que las emociones no son eternas, no hay un duelo que dure toda la vida. El tiempo puede curarlo todo y lo importante es atravesar los duelos, atravesar los conflictos, atravesar las situaciones, las diversas situaciones que se nos presentan. Y por eso con las emociones, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender a manejarlas y no a reprimirlas. Eso es lo fundamental que les quiero transmitir. La invitación es a esto, a manejarlas. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Permítanme un segundo para que puedan ver la presentación que tengo. Ahí voy. Le voy a poner aquí. Listo. Bueno, ven, ahí está mi presentación. Como ven, el título es cómo me siento y cómo puedo afrontar las situaciones que me rodean. Otro punto importante que quiero comentarles es que el tema de las emociones es un tema que siempre es relevante hablar, que nos toca de una manera o de otra. Sin embargo, particularmente en este momento que estamos viviendo, en el cual estamos aislados del mundo exterior y estamos en una relación más íntima, más cercana con nuestros seres queridos, bombardeados de noticias por todos lados, puede pasarnos que estemos en una montaña rusa de emociones todo el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? A que podemos levantarnos, pues quizá más descansados, porque no estamos madrugando como ordinariamente lo hacemos. Posteriormente tenemos que cumplir labores. Entonces, eso puede resultar estresante, podemos tener un desacuerdo con algún miembro de nuestra familia, después nos puede llegar algún meme, alguna imagen graciosa que nos puede hacer reír a carcajadas, después podemos ponernos tristes, podemos angustiarnos, etcétera. Entonces estamos en una montaña rusa de emociones todo el tiempo, por lo cual creo que es importante aprender a identificarlas para poderlas regular, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar unas imágenes. Quiero que, si quieren en el chat, digo, no puedo estar totalmente al pendiente del chat ahorita, será al final en las preguntas, pero quiero que vean la imagen y que pongan qué sentimiento es, qué sentimiento está transmitiendo esta persona y qué les despierta a ustedes el ver una persona así. Entonces, les doy un segundo para que lo vean. Y bueno, pues justamente es enojo, que es una de las emociones universales. Ahora, ¿cómo lo nombrarían? ¿Y qué despierta en ustedes el ver a alguien así? Porque no basta
con conocernos, no basta con entender nuestras emociones, también tenemos que conocer las emociones del otro. Y bueno, pues es tristeza y ahora, ¿qué sentimiento es? Y qué les evoca, qué les dan ganas de hacer cuando ven una persona así. Y el siguiente, ¿cómo lo nombran? ¿Qué lectura le dan? ¿Y qué les da, qué les despierta hacer con una persona en una situación así? Y bueno, efectivamente es miedo. Ok. Bueno, con esto, bueno, antes de pasar a hacerles estas precisiones, se han hecho muchos estudios en los cuales a personas de diversas culturas se les han mostrado estas imágenes y todos tienen la capacidad de interpretar los gestos ante emociones básicas. Ajá. Entonces, eso de que nos habla de que las emociones tienen un fuerte componente no verbal, componente que hay que saber leer. Ahora, ahorita me han escuchado hablar indistintamente tanto de emoción como de sentimiento. Esta es una pequeña precisión que quiero hacer porque depende del autor, es que lo nombran de una manera o de otra. La emoción eh, generalmente precede al sentimiento y le llaman la parte pública del sentimiento. Es la parte que es fácilmente observada por otros, como la imagen que ustedes acaban de ver. Son de mayor intensidad, pero de corta duración, y son resultado de la evaluación de la situación, como de un scan inmediato de la situación que se me presenta, y corresponden generalmente al servicio de la supervivencia. Ahora, los sentimientos son posteriores a la emoción, por eso les digo que la emoción es la parte pública del sentimiento porque es la parte que vemos. El sentimiento viene después. Por lo tanto, no es fácilmente observado. Lo que vemos es la emoción. El sentimiento ya implica una elaboración cognitiva. Esto es, yo le estoy dando una lectura a, me pasó algo en el medio ambiente, yo tuve una respuesta fisiológica, psicológica, llámese emoción, y a esto yo le doy una lectura que todavía no pasamos a la parte en qué voy a hacer con ello. Son de menor intensidad y son de mediana duración y fundamentalmente están al servicio del desarrollo. Por eso les comentaba que las emociones están al servicio de la supervivencia y también del desarrollo. De ahí su importancia y de ahí la importancia de poderlo regular. Entonces, si ustedes, hay autores que lo manejan como emociones, hay autores que lo manejan como sentimientos, incluso como afectos. Lo importante es que ustedes entiendan esta parte. Bueno, vamos a la siguiente. Ahora, ¿qué significa sentir? Sentir es estar implicado o involucrado con algo. Por eso los sentimientos son fuentes importantes de información, cumplen muchas funciones. Ahorita les voy a enumerar algunas de ellas y son componentes importantes en los vínculos que establecemos con los demás. Entonces son esencialmente la relación de mi yo con algo. Sin embargo, los diversos tipos de sentimientos se expresan de distinta forma, como ya lo vimos en las láminas que les presenté, que son unos cuantos, hay muchísimos más, les voy a presentar un listado más adelante. Y lo que podemos controlar es la expresión de los sentimientos. Y aquí es donde entra la regulación emocional, ¿sí? Porque no podemos inhibir el sentimiento, inhibir la emoción, porque llegan, porque pasan, porque están ahí, porque tienen una función adaptativa que cumplir. Lo que sí puedo controlar es cómo lo voy a expresar, y ahí es donde interviene la inteligencia emocional y nuestra voluntad. Y bueno, la expresión de los sentimientos es una de las principales fuentes de información que tenemos de otras personas, ¿sí? A través del lenguaje no verbal y también del lenguaje verbal podemos recibir información y poder generar vínculos adecuados, poder negociar, etcétera.
Y bueno, es importante aprender de los signos en general y también de los signos particulares de cada quien, sobre todo de nuestras personas cercanas. Por lo tanto, en su expresión los sentimientos pueden ser disminuidos, proporcionados o exagerados. Aquí lo importante es tratar de tener una expresión lo más proporcionada posible. Justamente la regulación emocional es mantener este equilibrio entre no inhibir la emoción, pero tampoco expresarla de una manera exagerada, de una manera desbordada. Como alguna vez una amiga me dijo un término que me dio mucha risa, bueno, que me hizo mucho sentido, de no descomponernos ante la situación, sino poderlo manejar de manera proporcionada. Y bueno, ahí está el arte. Ahora, se expresan mediante acciones, conductas, verbalmente y también de manera no verbal. Y esto último es algo que quiero subrayar y de lo cual vamos a hablar como un componente importante del proceso emocional. Después de toda sensación y sentimiento de desagrado, hay una necesidad insatisfecha. ¿Por qué? Porque los sentimientos son portadores de necesidades. Ahorita les voy a hablar un poquito más de ello. Y detrás de toda sensación y sentimiento agradable hay una necesidad recién satisfecha o en proceso de satisfacerse. Entonces, esto es importante. Cuando ustedes tengan una sensación. Por sensación me refiero a un asunto meramente corporal, ajá, a qué sucede en mi cuerpo y es el aviso que nos habla de que hay un sentimiento y por tanto de una necesidad. Entonces, cuando hay algo de desagrado, nos habla de algo que está insatisfecho y algo agradable, algo que se acaba de satisfacer. Ahorita profundizo un poco más en eso. Ahora, les comentaba, ¿para qué sirven los sentimientos y o emociones? Sirven para un montón de cosas y por eso son parte de nuestra vida y de nuestra vida diaria y no una vez al día, sino muchas. ¿Por qué? Porque nos dan información de qué hacer o cómo responder ante las diversas circunstancias que se nos presentan. También evidencian una necesidad y lo importante es saber leer esas necesidades. También subrayan lo que nos es interesante y relevante, lo que nos hace figura dentro de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Hay cosas que nos hacen más figura que otras. Promueven la acción y la toma de decisiones. Por eso también las emociones son como una especie de motores, ¿sí? Motivan nuestra conducta. Mantiene nuestra curiosidad y el interés por el descubrimiento de lo novedoso, nos mantienen alertas, nos mantienen vivos. Por eso las emociones hay que darles cabida, hay que dejarlas fluir. Motivan nuestra conducta, como ya se los había comentado, comunican también a través de nuestras emociones, comunicamos. Favorecen la interacción con el entorno, es lo que les comentaba de que nos llevan a vincularlos, matizan nuestras experiencias, también amplían la información para facilitar la toma de decisiones. Nos van ampliando la información de todo lo que tenemos alrededor y desde ahí podemos decidir. Ojo, es importante no decidir desde aquí, desde la parte, desde el cerebro cavernícola, como le nombra Dan Siegel. Es importante conectar, es importante cerrar la tapa. Cuando estamos parados desde aquí, sí es muy importante respirar 100 veces, 200 si es necesario, tratar de tranquilizarnos, tratar de que bajen los niveles de cortisol. El cortisol es una hormona que se presenta ante estados de estrés. ¿Sí? Y entonces, si todo el tiempo estamos expuestos al estrés, con nuestros cuerpos alertas, dispuestos a pelear, ¿a qué nos va a llevar esto? A estar en un estado de hiperalerta, lo cual nos va a implicar un desgaste muy significativo en nuestras mentes y en nuestros cuerpos, y nuestro sistema inmune puede verse mermado, por lo cual es importante tomar en cuenta esto. Ahora, ¿qué información nos brindan los sentimientos y o emociones? Placer, displacer, excitación, tranquilidad, tensión y relajación. Esa es la información básica que nos brindan. Claro, nosotros preferimos no sentir displacer,
preferimos no sentir tensión, ¿sí? Y sin embargo, hay que darle cabida a todos, hay que atravesar todos los sentimientos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque son portadores de mensajes, nos hablan de necesidades. Ahora, ¿cuáles son los sentimientos básicos? Miren, aquí todo depende del autor. Desde donde estemos parados, porque ustedes me van a decir, bueno, yo les estoy poniendo estos y por qué en la película de Intensamente salieron otros. Entonces, aquí, después en el libro de Entender las emociones, vienen otros, etcétera. Lo importante es saber desde dónde estamos parados eh, para poder entender y para poder procesar. Yo lo que aprendí con la doctora Miriam Muñoz es que son 5 los sentimientos básicos y es muy fácil aprendérnoslo como acróstico. Como ven en la pantalla está miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Se le conoce también como la matea. Entonces, así creo que puede ser muy fácil para ustedes aprendérselos. Ahora voy a platicar un poquito de ellos. Tenemos aquí pequeñas imágenes de cada uno y como les comentaba al principio, cada uno cumple una función y hay que usarlos como un recurso a nuestro favor. Eso es lo importante, ¿sí? No pensar, pareciera que socialmente hay sentimientos que son buenos o que son preferibles y hay sentimientos que son malos y que por tanto no son permitidos. Y aquí el tema es la expresión. Eso es lo que podemos controlar y ahí es donde nos debemos de enfocar. Sin embargo, cada sentimiento, véanlo como un portador de un mensaje, nos habla de una necesidad. Ahora voy a hablarles de cada uno de ellos. El miedo, ¿qué pasa con el miedo? El miedo se presenta frente a un peligro o una amenaza real. ¿Y cuál es la necesidad detrás del miedo? De huir, de protegerse y de resguardarse. Eso es el mensaje que nos trae el miedo. Yo sé que el miedo es muy desagradable y a veces preferimos no sentirlo. Sin embargo, es importante escuchar su necesidad. Claro, el problema llega si todo el tiempo estamos en una situación de miedo, eh, es un miedo que nos paraliza, que nos impide seguir con nuestra cotidianeidad. Entonces ahí ya podemos hablar de algún problema y podemos buscar ayuda. Estaba leyendo un artículo ayer que se llama Las emociones como invitadas a cenar. Y bueno, voy a tomar la metáfora prestada de la autora, porque justamente la invitación es esta, a invitar a cenar nuestras emociones. ¿Qué hacemos cuando invitamos a alguien a cenar a nuestra casa? Pues le abrimos la puerta, lo recibimos, lo hacemos sentirse como en casa, lo invitamos a la mesa, le damos su lugar como invitado, lo escuchamos, interactuamos y al final nos despedimos. Y justo eso es lo que hay que hacer con nuestras emociones, invitarlas a cenar, darles su justo lugar a cada una, sabiendo que cada una tiene una función, tiene una razón de ser, la escuchamos, la atendemos, la vivimos, la dejamos fluir, teniendo cuidado de la expresión, que ahí es donde les digo que entra la regulación, la autorregulación, y después se van, no llegan para quedarse. ¿Por qué? Porque fluctuamos constantemente entre una y otra, ¿sí? Son como las nubes, ¿qué pasa con ellas? Pasan y están pasando constantemente, es un flujo constante. De ahí me gustó mucho esa metáfora y si les sirve, consérvenla. Inviten a sus emociones a cenar, pero no se instalen en un miedo que los paralice y no se instalen en un enojo que los nuble. Bueno, la siguiente de la matea, empezamos por miedo, ahora la letra A, que es afecto. El afecto se presenta frente a personas significativas. ¿Cuál es la necesidad detrás del afecto? De unión, vínculo, pertenencia, y el afecto nos hace sentir atraídos hacia, queremos estar cerca de estas personas. Generalmente se secreta oxitocina
en estas situaciones de querer estar cerca de las personas. Entonces, ese es el mensaje del afecto. Ahora, la tristeza. La tristeza se presenta frente a situaciones dolorosas, principalmente pérdidas de diversa índole. Ayer también un padre me hizo llegar un artículo que él tradujo que habla justamente sobre esta situación que estamos viviendo del coronavirus, que es un proceso de duelo, porque es un proceso que nos ha llevado a muchas renuncias, es como una pérdida. No sé si conozcan las etapas del duelo, que es negación, enojo, regateo, depresión y aceptación. Y lo mismo, los duelos hay que atravesarlos. No nos gusta, pues no nos gusta sentir el dolor, pero es importante atravesarlos para poderlos cerrar. Entonces, sí hemos tenido que reestructurar muchas cosas, que reinventarnos, que renunciar a cosas que dábamos por hecho en nuestras vidas, y esto nos puede generar tristeza entre un montón de sentimientos más. ¿Cuál es la necesidad cuando sentimos tristeza? Tenemos una necesidad de retirarnos, de aislarnos, de ir hacia adentro, de introspección, también de pedir apoyo o compañía de otros. Entonces, siempre es muy importante subrayen la parte de las necesidades porque nos da mucha información de lo que hay que hacer ante los diversos sentimientos que se nos presentan. Y esto nos ayuda a darles una lectura adecuada y a poderlos elaborar. Posteriormente está el enojo. El enojo se presenta ante una transgresión de nuestro estado vital, ya sea tanto físico como psicológico. Cuando alguien transgrede ese espacio, nos despierta enojo. Y el enojo es esta fuerza que nos lleva a defendernos y a poner límites. En el enojo también nuestro cerebro se carga de dopamina, de adrenalina y nos mantiene en este estado de alerta, ya sea para pelear o para huir. Pero aquí el asunto es captar la necesidad que hay detrás para no quedarnos instalados en el enojo, porque si nos quedamos ahí instalados, si nos vamos como hilo de media, como comúnmente dicen, es cuando podemos lastimar a la gente. Además, de acuerdo con el doctor Eduardo Calixto, en un libro que tiene, que se llama Un clavado a tu cerebro, habla de los sentimientos, pero bueno, les voy a hablar únicamente del enojo. Dice que de que tocamos el enojo hay una ventana de 30 minutos, que en esos 30 minutos podemos elegir o respirar 100 veces, alejarnos, hacer alguna estrategia o nos dejamos ir. Y el asunto cuando nos dejamos ir es otra vez está el cerebro cavernícola, en palabras del doctor Dan Siegel, está el sistema límbico a todo lo que da, está la amígdala y no hay conexión, ¿sí? O sea, está la intensidad a todo lo que da, no baja la tapa de la corteza, de la corteza cerebral, del lóbulo prefrontal y sus demás componentes, y entonces nos nublamos. Pasan esos 30 minutos, bajan los niveles de los neurotransmisores, hormonas, etcétera. Y entonces ahí es cuando entra el arrepentimiento, ahí es cuando decimos, híjole, no debí de haber dicho esto, no debí de haber hecho lo otro, etcétera. Por eso es importante esos segundos que se nos regalan para poder respirar y elegir si actuamos, o sea, si reaccionamos o si nos relacionamos, qué tipo de vínculos queremos tener. Y por último, de la matea tenemos la alegría. La alegría se presenta ante situaciones significativas y agradables. ¿Cuál es la necesidad? No, nos vitaliza y nos lleva a crear y fortalecer lazos. Esa es la función que cumple la alegría, ¿sí? Entonces, si a ustedes les queda claro la función de cada sentimiento y saber que cada uno tiene una razón de ser y los hacen sus invitados a cenar, es mucho más fácil poder tratar con ellos porque tienen una función adaptativa, tienen una razón de ser. Eso es importante, son nuestros aliados y están al servicio de nuestra supervivencia y también de nuestro desarrollo, que ahí es donde entra la parte más inteligente de nuestro cerebro, que es la que
no hay que nublar, es la que hay que accionar. Ahora, quiero reflexionar con ustedes un poco y digo brevemente, estamos bien de tiempo, me quedan más o menos 20 minutos. Sé que hay un montón de sentimientos. Ahorita, de hecho, les voy a poner 2 listas de sentimientos para que amplíen su lenguaje de sentimientos. Sin embargo, como les comentaba, estos son los sentimientos primarios y la combinación de estos nos dan todos los demás, así como los colores primarios nos dan toda la gama de colores que conocemos, igual aquí. Entonces, quiero que ahí donde estén, no es necesario que me lo pongan en el chat, son respuestas muy particulares, pero ahí donde estén, si tienen una hoja en sus teléfonos, como quieran, quiero que hagan lo siguiente. Le van a poner número 1 al sentimiento que contacten y que expresen con mayor frecuencia. ¿A qué me refiero con esto? Es el sentimiento, le van a poner número 1 al sentimiento que tengan más a la mano. Joven, en Zoom. Hemos tenido un pequeño detalle con el audio. Estamos restableciéndolo en este momento con nuestra ponente. Les pedimos un poco de paciencia, por favor. Retomamos en unos minutos. ¿Ya dejó la onda usted? No, ¿Quién la pausó? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Dígame. Mire, Hubo aquí una caída del internet, pero voy, una para todos. Listo. Bueno, pues una disculpa y continuamos. Ok, entonces les comentaba de los sentimientos básicos. Entonces quiero que brevemente los enumeren del 1 al 5, poniéndole 1 al que contacten con mayor facilidad y no solo que contacten, sino que también expresen, porque puede pasar que haya uno que solo lo contacten, pero por una razón u otra no lo puedan expresar. A ese no le pueden poner número 1. Y entonces número 2, en número 1 y 2 tendrían los que tengan más a la mano, 3 el que esté más o menos, y 4 y 5 los que les cuesten más trabajo. Esto es que de plano no puedan contactar, que cuando les digan, híjole, es que el miedo, no, pues que ni siquiera sé qué pasa en mi cuerpo cuando tengo miedo, no tengo ni idea, no sé dónde, no sé cómo. Vamos a hacer ahorita también un pequeño ejercicio para ayudarlos en ello. Ajá. Y o que sí lo sientan, pero que no lo puedan expresar. Entonces, por cuestiones de tiempo, nada más háganlo pues lo más rápido que puedan y si no, anótenlo y háganlo posteriormente. Ok, entonces ya que tienen sus sentimientos enumerados del 1 al 5,
quiero enseñarles esto que se llama el proceso emocional, que como les digo, hay autores que lo manejan de una forma, otros de otra, pero bueno, lo importante es llegar a la esencia. El proceso emocional, entonces, es así. Todo empieza con una sensación. La sensación es física, es todo aquello que pasa en mi cuerpo cuando contacto un sentimiento. Después tenemos la emoción, que como ya les comentaba, es la parte pública del sentimiento, es la parte que se ve, es una parte más intensa, de mayor intensidad, aunque de menor duración, y que está más al servicio de la supervivencia que del desarrollo. Después viene el sentimiento, que es esa representación cognitiva, ese nombre que yo le pongo a todo aquello que me está, a eso que me está sucediendo, es esa lectura que le doy, ajá, pero que ya interviene esta parte, ¿sí? Interviene la corteza. Después la necesidad. Es fundamental poder captar qué necesidad hay y tratar de satisfacerla, ¿sí? Porque si no, van a estar recurrentemente esos sentimientos ahí hasta que no se cubra esa necesidad. Y no son necesariamente necesidades complejas. Ahorita les explico un poco esto de necesidad y movimiento hacia el satisfactor. Y el siguiente paso es el movimiento hacia el satisfactor. Ok, aquí quiero explicarles la diferencia. Quiero que sepan que necesidad no es igual a satisfactor. Por ejemplo, tengo una necesidad de tranquilidad, de seguridad, y entonces el satisfactor es el dinero, ¿sí? Necesito dinero para, pues, cubrir estas determinadas necesidades. O, por ejemplo, la necesidad es hambre y pues el satisfactor puede ser un montón de satisfactores, desde tacos al pastor, torta, etcétera, lo que sea, cualquier tipo de alimento va a cubrir esa necesidad. Sin embargo, puede pasar que podemos confundir la necesidad con el satisfactor. Esto es, creer que lo que necesitamos es dinero. Ajá. Y entonces nos podemos crear necesidades falsas o creer que la única manera de satisfacer dicha necesidad, por ejemplo, la sed, la única manera de satisfacer la sed es tomando una coca bien fría, y si no, no hay manera de que mi sed quede satisfecha. Entonces, sí es muy importante identificar bien qué es lo que estamos necesitando. Ahora, aquí hay otro punto muy importante de Luz María Peniche, del libro que les comenté de Entender las emociones. Las emociones hay que metabolizarlas, y aquí les puse este proceso. Es importante primero identificarlas, saber qué es lo que me está pasando. Ah, ok, siento miedo. Entonces ya lo verbalizo. Tengo miedo, esta situación me genera temor porque me siento amenazada, etcétera. Después, hay que procesar para decidir qué hacer, que aquí es donde ya entra mi corteza cerebral, que me va ayudando a procesarlo, que voy empezando a captar qué es lo que voy necesitando según lo que se me presenta. Posteriormente viene la conducta, viene lo que hago con ello, que aquí es donde les comento que interviene también la regulación. Y entonces tratar de que esta conducta sea lo más proporcionada posible, porque como les comentaba, o puedo reprimirlo o puedo exagerarlo, puedo desbordarme, y ahí es cuando nos descomponemos. Entonces las emociones hay que aprender a manejarlas y no a reprimirlas. Bueno, me gustó mucho esta definición. Los que han sido mis alumnos de licenciatura o de maestría, pues sabrán que admiro profundamente a Carl Rogers, el enfoque centrado en la persona. Y él dice esta definición: no se trata de sacar el sentimiento de la mente ni de esconderlo en ella, sino de experimentarlo con aceptación. Y bueno, es importante enseñar yo sé que aquí hay muchos papás y mamás, y pues es un tema que a todos nos interesa, sobre qué hacer con nosotros y también qué hacer con nuestros hijos.
Y bueno, pues hay que enseñar desde la infancia a aceptar las emociones, ¿sí? A darles la puerta de entrada, no a verlas como algo malo y también eliminar los conceptos de buenas y malas. Simplemente saber que algunas puede que no nos sean de ayuda y otras sí. Y entonces esto nos lleva a nutrir unas y a reforzar otras. Pero esto, como les comentaba, se da a través del aprendizaje y pues el aprendizaje se da solamente con la experiencia. Bueno, este esquema yo creo que ya lo han visto porque se difundió mucho, mucha gente lo posteó en redes sociales y bueno, aquí es como ven, no coinciden los 6 del centro con la matea de la cual yo les he comentado. Sin embargo, me gusta la forma en lo que lo ponen porque es como del miedo y todas las variantes que surgen con colores del mismo matiz, la sorpresa, felicidad, tristeza, disgusto. Este lo pueden conseguir fácilmente y les puede servir tenerlo a la mano para ampliar su vocabulario de sentimientos y poder ser más precisos en expresar lo que les pasa. Ahora, aquí les pongo una lista de sentimientos. Ahí, bueno, está, si quieren, tómenle foto. Digo, no voy a leer todos por cuestiones de tiempo, pero para que se den cuenta que hay muchos sentimientos y no es como movernos o solo saber estar enojada o solamente saber estar triste y mi menú se queda muy pequeñito. Hay que ampliar nuestro repertorio de conductas. Eso también es parte del crecimiento y de la madurez. Ok, ahora, brevemente, en esta parte que les comentaba de cómo identificar nuestros sentimientos, de la lista anterior, se las voy a poner ahorita en pantalla y de hecho ya lo hacen en algún otro momento, simplemente anótenlo. Quiero que escojan 5 sentimientos y describan lo más detallado posible cómo es su experiencia con respecto a cada uno de ellos. Quiero que lo hagan tan concretamente como puedan y aquí les pongo un ejemplo para que se den una idea. Por ejemplo, asustada. Cuando me siento asustada, mi boca se seca, se me suelta el estómago, me pongo nerviosa, quisiera correr muy lejos, siento necesidad de hablar con alguien que me comprenda, necesito protección, no puedo concentrarme, siento que soy muy vulnerable, me dan ganas de esconderme y a veces siento ganas de gritar. Si se fijan lo detallado de esta descripción, y creo que el principal punto para utilizar nuestras emociones más que la supervivencia al servicio de nuestro desarrollo, es importante poderlas identificar, que es el esquema que les puse anteriormente, ¿no? Que es identificar, verbalizar, procesar y actuar. Entonces, si quieren igual, tomen, aquí hay otro, pero bueno, ya no me voy a detener en este ejemplo por cuestiones de tiempo. Simplemente si quieren, elijan 5 sentimientos de aquí. Y, ok, aquí tenemos estos. Y entonces, bueno, aquí sería su turno, pero por cuestiones de tiempo, quiero darles algunas recomendaciones con respecto al manejo de emociones de la situación actual. Ok, permítanme tantito. Voy a achicar la pantalla porque si no, no alcanzo a ver todo. Entonces, reconociendo mis emociones. La situación que estamos viviendo actualmente, ¿qué me hace sentir? Esta situación, el aislamiento en el que estamos, el coronavirus, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Tengo más de un sentimiento frente a esto? ¿Cuáles son? ¿Qué me hace sentir así? Y bueno, el ejemplo sería, juntando 1 y 2, me siento insegura, asustada y solitaria frente a esta situación. Y el punto número 3 es, estoy sintiendo esto por las noticias que escucho, las redes sociales y estar aislada en mi casa. Entonces, esta es una forma como de que puedan elaborar
lo que les está pasando ahorita. Les doy un minutito nada más para que pongan el punto número 1, ¿qué me hace sentir la situación que estoy viviendo? Si tengo más de un sentimiento frente a esto, anoten cuáles son y qué es lo que me hace sentir así. Ok, bueno, voy a pasar a la siguiente. Y bueno, recuerda, es importante entender cómo nos sentimos y qué lo genera. Esto nos permite encontrar alternativas para enfrentar las situaciones, saber cómo se sienten los demás y coincidir con algunos de esos sentimientos nos ayuda a sentirnos comprometidos y validados. Ok, y aquí es importante el automonitoreo. Aquí les recomiendo que se estén monitoreando constantemente, ¿sí? Les dejo a mis pacientes que anoten qué van sintiendo durante el día y que hagan un de ello. Y terminar la situación que me gustó mucho, una frase dice, tanto miedo como sea un poco sea posible. Es complicado, ¿no? Miedo para cuidarnos. Y pues el paso que necesito es cómo te regulas. Está fallando el audio. A ver, espero que me escuchen bien. Ok, bueno, entonces les comentaba que el primer paso entonces es saber cómo me siento, qué necesito y cómo satisfago dicha necesidad. Ahí es cuando yo me regulo. Después, yo sé que aquí hay muchos papás y muchas mamás. Es importante saber que detrás de una necesidad de atención, hablando de nuestros niños, pero también de adultos, hay una necesidad de conexión y esa necesidad hay que atenderla. Como padres, hay que ser un refugio seguro para los niños, especialmente en situaciones difíciles. Toda la teoría del apego de John Bowlby, de Mary Ainsworth, habla de ser una base segura, ser un refugio seguro al cual puedan recurrir los hijos para regularse. Los niños aprenden a manejar sus sentimientos, no aprenden a manejar sus sentimientos a solas, sino en relación con otros. Por lo tanto, como padres, es importante ayudarlos a regular sus emociones. Y esto quiero que lo subrayen con todos los colores. Solo desde la calma puedo calmar a otros. ¿Por qué? Por esto, ¿sí? O sea, tengo que conectar aquí, porque si no, aquí es puro sistema límbico, amígdala, emoción a todo lo que da, pero sin ningún procesamiento. Entonces, solo desde la calma puedo calmar a otro. Los niños hoy más que nunca necesitan padres a cargo de la situación. Hay que regularlos ante el estrés para que sigan explorando y aprendiendo. Fluctuamos todo el tiempo entre un proceso de exploración y de regresar, y ante situaciones de estrés se activa el apego, lo cual nos hace regresar a nuestra base segura, llámese a nuestros papás o figuras significativas. Por eso es importante mantener los niveles de estrés, tanto nuestros como de nuestros hijos, lo más bajos posible. Otro punto es ser adultos suficientemente, y ojo, subrayo suficientemente para no caer en un asunto de sobreexigencia, suficientemente sensibles para satisfacer las necesidades físicas y emocionales de nuestros hijos. Y nunca lo olvides, tu calma es su calma. Ser una base segura para ellos, hablando con ellos, mostrarles cómo cuidar de sí mismos y de los demás, que también desde la infancia se forjan los cimientos de la empatía, que es otro componente de la inteligencia emocional.
ser padres sensibles y disponibles. Quédense con ellos, ser suficientemente sensibles y estar disponibles. Tratar de ser más grandes, más fuertes, más sabios y más bondadosos en nuestras interacciones. Ahora más que nunca hay que elegir muy bien las batallas y nada a costa del vínculo. Esto quiero que también se lo graben muy bien. Hay que saber elegir las batallas en esta situación por la que atravesamos y siempre privilegiar el vínculo. Ser una base segura. Perdón, se repitió. Y ya por último, para pasar a preguntas. Estos como unos pequeños tips que les doy particularmente para esta situación. Pregúntense diariamente, ¿cómo cuido hoy de mis emociones? Empezando por el nivel 0, que es identificarlas y que es nombrarlas, y después darles el procesamiento y la atención, lo que se llama metabolizarlas. ¿Con qué persona valiosa me conecto hoy? Porque con la frase que abrí es la conexión humana sana. ¿Qué tipo de autocuidado estoy practicando? ¿Hay alguna forma en que pueda expresar mi empatía y qué puedo agradecer hoy? Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Les pido una disculpa por la pequeña desconexión que hubo y pues estoy lista para las preguntas. Muchísimas gracias, maestra Joy, por su intervención y por ayudarnos con estos puntos tan importantes que nos ha platicado hoy para comprender la naturaleza de la emoción, para diferenciarla de los sentimientos, para aprender a percibirla en nosotros mismos, para poderla describir. Quisiéramos pasar ahora, porque también el tiempo de todos nosotros es muy importante y ya hemos ampliado mucho esta sesión por la incorporación de la bendición, que creo que a todos también nos ha sentido muy bien. Quisiera pedirles que pudieran irnos poniendo por el chat sus preguntas y que tratemos de responder en unos 10 minutos las más posibles que seamos. Seamos muy efectivos en las preguntas que ustedes coloquen en el chat para que podamos responderlas adecuadamente. Estamos entonces esperando puedan compartirnos alguna pregunta concreta que pudiéramos ir respondiendo con el apoyo de nuestra maestra ponente del día de hoy. A ver, aquí estoy leyendo una pregunta de lo de la mano de Daniel Siegel. Miren, eso lo pueden buscar tal cual en YouTube. Es el doctor Daniel Siegel. Les recuerdo el libro El cerebro del niño, pero es muy sencillo. Tenemos aquí la mano. Entonces, esta parte es el tallo cerebral, la médula espinal, que sería el cerebro reptiliano. Después tenemos aquí que es el sistema límbico, que le llaman el cerebro cavernícola, que es hipotálamo, hipocampo, amígdala, círculo del cíngulo, etcétera. Y aquí son emociones, memorias, deseos. Y esta parte, digamos que es la parte más inteligente, lo que nos distingue de las demás especies, lo que nos hace humanos, que es la corteza cerebral, ¿sí? Y entonces lo importante es que esta parte no pierda la conexión con esta. Gracias. Los libros que mencionó, maestra, algunos libros que las personas quieren volver a escuchar, los títulos y los autores. Claro que sí, es el libro de Entender las emociones de Luz María Peniche. Los que han sido mis alumnos pues saben que los recomiendo a diestra y siniestra. También la autora Brené Brown, esa la pueden buscar en redes sociales, en TED Talks, etcétera. ¿Cuál otro les había dicho? De Dan Siegel, El cerebro del niño, pero sobre todo les recomiendo ampliamente el de Entender las emociones. Nos dicen aquí, además de la estrategia de respiración para evitar la descarga de cortisol, ¿qué otra estrategia podría recomendarse? Ok, además de respirar, lo que dicen es un switch atencional. ¿A qué me refiero con esto? A cambiar de lugar, a movernos, ¿sí? Porque es muy importante esto. Podemos, además de respirar 100 veces, porque yo sé que a veces no funciona, puede ser salirnos del lugar, hacer una pausa o cambiar el foco de atención, ¿sí? A veces también funciona
echarnos agua en la cara cuando estamos en una situación de mucho enojo, puede funcionar, pero lo esencial es cambiar el foco de atención y calmarnos, porque acuérdense que es una ventana de 30 minutos la que atravesamos, ¿sí? Entonces, si la libramos bien, podemos no seguirnos y no arrepentirnos de la situación. ¿Qué herramientas puedo usar para automonitorear mis emociones? Mira, aquí es muy sencillo, así como muy básico, en el teléfono, en notas, traer una libretita y, por ejemplo, yo lo que les dejo a mis pacientes es que en la mañana apunten cómo se sienten, ¿no? Pues me siento, estoy tranquila o estoy angustiada. Ok, después a media mañana anoto. Después, por ahí de la hora de la comida, en la tarde y en la noche. Sin embargo, eso es como lo más rudimentario y que funciona y lo podemos traer. Hay muchas apps, los invito a que se metan a la App Store y hay muchas que promueven justamente este monitoreo. Entonces, pues lo que más les funcione, el asunto es identificar nuestros sentimientos. Esa es la invitación aquí. ¿Qué técnica sugeriría para adultos con la finalidad de calmar el enojo? Ok, bueno, aquí el doctor Eduardo Calixto justamente lo que sugiere les recomiendo, perdón, ese es otro libro que les había mencionado, Un clavado a tu cerebro, del doctor Eduardo Calixto, te lo recomiendo mucho. Ahí sugiere, bueno, la respiración, salir a caminar y tratarse de entretener en otra cosa, ¿sí? En algo que nos haga salir de ahí, ya sea, además aquí es importante recurrir como a recursos que no son conocidos, en los que nos sentimos seguros. Por ejemplo, si les gusta cocinar o si les gusta escribir o dibujar, llevar un diario, los diarios son un gran recurso para manejar esto. Y escribir, aunque al principio la escritura sean garabatos y estemos temblando, y también pensar que generalmente nos acabamos arrepintiendo de lo que decimos, ¿sí? ¿Cómo trabajar las emociones con adolescentes sin que se sientan invadidos? Bueno, los adolescentes son todo un tema, ¿no? ¿Por qué? Porque los adolescentes, digo, todo un tema me refiero a que es como aparte. Los adolescentes, su cerebro, el cerebro de los varones se acaba de formar hasta los 21 y de las mujeres hasta los 26. Entonces es muy importante saber que los adolescentes no son adultitos, ¿sí? Están en un proceso todavía de formación. Aquí, ¿qué hay que hacer? Cuidar el vínculo. La apuesta por el vínculo es fundamental en la adolescencia y eso se forja desde la infancia. Por eso les decía, nada a costa del vínculo. Si yo le apuesto a tener un vínculo y ser una base segura para ellos, que desde la infancia se construyó esta relación, pues ya vamos de gana, ¿no? También los adolescentes aquí están lidiando en formar su identidad, ¿sí? Saber quién soy, qué quiero, para qué vine y lograr la independencia para después ser interdependientes. Ajá. Entonces, sí es importante darles ese espacio de construcción de su identidad para que puedan establecer quiénes son, qué quieren, saber que para ellos la necesidad de pertenencia es fundamental, ¿sí? Ellos buscan mucho pertenecer con su grupo de iguales. Entonces, bueno, es también como darles ese espacio y saber que somos ser un faro seguro para ellos, saber que pueden recurrir ante nosotros en cualquier momento. ¿Cómo procesar las emociones cuando una crisis se prolonga? Ok, ahí, bueno, lo que pasa es que son dos cosas. Cuando es un programa de intervención en crisis, lo que hay que hacer ante una crisis, en una situación de crisis se nos nubla la mente, ¿sí? Y entonces sí necesitamos un yo auxiliar, esto es alguien más que nos asesore, que nos diga, que nos saque del asunto. Me refiero a un temblor, a un incendio, a una pérdida fuerte. Entonces sí es fundamental sacar a la persona de la crisis, que la hable para que no se desarrolle el trastorno por estrés
postraumático, que es lo que desarrolla gente que, por ejemplo, va a la guerra, vive situaciones traumáticas, pero eso se presenta 3 meses después del evento traumático. Es complicado diagnosticarlo antes. Entonces, para prevenir que se forme este trastorno, que es un trastorno de ansiedad, lo fundamental es elaborar y procesar, ¿sí? Entonces, ojo, ¿qué es importante cuando podemos recurrir, por ejemplo, al centro de acompañamiento del Juan Pablo II, cuando necesitamos una ayuda de algún especialista, cuando son sentimientos recurrentes? Esto es, que no fueron nuestros invitados a cenar, sino que se quedaron ahí y no solo se quedan ahí, sino que son fuentes constantes de conflicto. Por ejemplo, si mi enojo es, si tengo un enojo recurrente o un miedo que me paraliza, entonces ya es un indicador de algo. ¿Y qué quiere decir? Que ya me quedé atorada en el ciclo, porque no puedo identificar la necesidad. Ahí yo sí les diría, busquen ayuda. Pues muchísimas gracias, maestra Joy. Hay muchas preguntas sobre el propio centro de acompañamiento familiar, hay algunas preguntas sobre cursos complementarios. Yo quisiera agradecer la participación de todos ustedes y compartirles que en el Pontificio Instituto estamos terminando la oferta online por la cual vamos a llevar la experiencia del centro de acompañamiento familiar a una modalidad a distancia. Esto estará disponible la próxima semana en nuestro sitio web en la dirección www.familia.edu.mx, que les harán llegar también dentro de la presentación. Estaremos ahí a sus órdenes. Tenemos también una oferta de diplomados online, justamente para el tema de inteligencia emocional y desarrollo integral, el cual también vale mucho la pena que ustedes consideren como una alternativa para estos momentos. Estamos lanzando también diplomados de resiliencia que pueden ser muy útiles en estos instantes. Agradecemos mucho la presentación que nos ha hecho hoy maestra Joy. Agradecemos el apoyo de la Universidad Anáhuac, del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II. Estamos a sus órdenes. Agradecemos mucho la participación, el tiempo de cada uno de ustedes. Estamos disponiendo ahora también en el chat nuestra evaluación de la conferencia del día de hoy. Es muy importante que ustedes puedan ayudarnos a evaluar este servicio que les hemos proporcionado hoy con la finalidad de mejorarlo, de traer los temas que ustedes requieren y que necesitan y en los cuales nosotros tenemos el compromiso de apoyarles. Nuestras compañeras ahora que nos han estado ayudando por la parte de CAFI están dándonos ahora a conocer los detalles de la evaluación. Yo quisiera pedirles encarecidamente que nos ayudaran a responderla. Estaremos teniendo otras conferencias en los próximos días. El próximo miércoles 1 de abril tendremos una nueva conferencia. Estaremos anunciándola muy pronto en las redes sociales y para que ustedes puedan inscribirse y puedan participar. Les reiteramos que en este momento que estamos viviendo juntos, esta formación, este deseo de acompañamiento es muy importante, es muy ad hoc con los tiempos y yo quisiera únicamente profundizar en esta necesidad de que los adultos y que los padres de familia podamos estar al pendiente de nuestra propia calma para así compartir esta calma con nuestros hijos y que además en el Pontificio Instituto nosotros plegándonos a la intervención de Juan Pablo II, queremos hacer nuestras las primeras palabras de su pontificado, que hoy han quedado también de manifiesto en el mensaje de su santidad. No hay que tener miedo, hay que tener esperanza y juntos podremos transformar este mundo nuevo. Agradecemos mucho la participación de todos ustedes y no sé si ya hemos podido disponer la liga de la evaluación. Creo que está en este momento. Aquí están nuestros datos de contacto para que ustedes puedan anotarlos y podamos estar en comunicación en los próximos días. Y también estará por ahí ahorita la liga de nuestra evaluación. También a quienes se han registrado se las haremos llegar por correo para que puedan hacernos favor de responderlas. Agradecemos muchísimo, maestra Joy. Si quisiera compartirnos un mensaje final de despedida, se lo agradecemos de igual forma. Sí, claro que sí. Hay una frase de Viktor Frankl que me gusta mucho, que es cuando no podemos cambiar la situación, estamos llamados a cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, pues aquí hay que apelar a nuestra resiliencia, hay que llenarnos de esperanza y acuérdense, solo desde la calma podemos calmar a otros. Les agradezco muchísimo su asistencia en la plática y gracias por la oportunidad.
Pues muchísimas gracias a todos. Estamos en espera también de la evaluación. Les agradecemos mucho y dejamos la transmisión con nuestros compañeros de la Universidad Anáhuac. Muchas gracias. Gracias.